Tipos de discurso. Siempre hay que recordar que existen tres tipos de discurso. Hay que guardar silencio ante el primer tipo, que es totalmente perjudicial. El segundo tipo simplemente es una pérdida de tiempo, lo cual será un gran arrepentimiento en el día del juicio. Este tipo de discurso no es ni beneficioso ni perjudicial. El último tipo 1 debe dedicarse a un discurso que sea beneficioso. Según esta estructura, 2/3 del habla deberían eliminarse de la vida. Ocúpate de tus asuntos. El primer peligro de la lengua es hablar de cosas que no conciernen a una persona. Una persona que adopte esta actitud se verá privada de su precioso tiempo. Todo se puede comprar excepto más tiempo. Perder el tiempo será un gran arrepentimiento para una persona en el más allá, cuando observe la recompensa de quienes utilizaron su tiempo correctamente. Aunque algunas cosas dichas por una persona que no se preocupa por sus asuntos no son pecaminosas, es obvio que ha perdido la oportunidad de usar su tiempo de una manera más productiva. Esta es la razón por la cual el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3976, que una persona no puede perfeccionar su Islam hasta que se mantenga alejada de las cosas que no le conciernen. La definición de hablar sobre algo que no concierne a una persona es que si una persona decide permanecer en silencio ante este tipo de discurso, no será pecaminoso, ni causar ningún daño con su silencio. En realidad, una persona ni siquiera debería hablar de cosas que le conciernen a menos que sea en el momento y lugar apropiados. Ignorar este consejo solo genera problemas para quien habla y para los demás. Hacer preguntas sobre cosas que no nos conciernen es un problema común que se encuentra en la sociedad actual. Las personas a menudo preguntan sobre este tipo de cosas y obligan a otros que desean mantener las cosas en privado a mentir, evitar responder directamente mediante engaños o ignorarlos, lo que parece de mala educación. Un musulmán debería ser más considerado y solo preguntar sobre cosas generales que le conciernen. Quienes dedican su discurso a cosas que no les conciernen se verán privados de hablar de cosas que sí les conciernen. Y aquellos que verdaderamente dirigen sus esfuerzos hacia las cosas que les conciernen, no encontrarán tiempo para hablar de las cosas que no les conciernen. Estos últimos son los exitosos que utilizan su lengua de manera correcta. Si uno realmente reflexiona sobre todas las discusiones que ha tenido, se dará cuenta de que la mayoría de ellas fueron causadas por alguien que habló sobre algo que no le concernía. Imagínese cuántas discusiones se podrían evitar simplemente evitando esta actitud. Discurso innecesario. El segundo peligro de la lengua es el habla excesivamente innecesaria. En la mayoría de los casos, esto no se considera pecado. Pero como se mencionó en el capítulo anterior, hará que uno pierda su precioso tiempo, lo que será un gran pesar para ellos en el futuro. Además, hablar demasiado suele conducir a un habla pecaminosa, como la calumnia. Hay que tener en cuenta que su discurso es en realidad una carta que escriben a Alá, el Altísimo. Sería humillante para una persona llenar esta carta con exceso de palabras que no son de ningún beneficio para ella ni para otros en este mundo o en el próximo. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2408, que Alá, el exaltado, odia cuando la gente pronuncia palabras inútiles. De muchos hadices se desprende claramente que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no pronunció palabras innecesarias y mostró disgusto por ello. Un ejemplo está registrado en un hadiz encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 211. Por lo tanto, es deber de un musulmán evitar este rasgo. Discutiendo. El tercer peligro de la lengua es discutir con los demás. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido a los musulmanes que no discutan con otros. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 394. En la mayoría de los casos,
Discutir y debatir con otros solo provoca que crezca la enemistad entre las personas. De hecho, muy rara vez se acepta la verdad mediante la argumentación. Es importante entender que hay una gran diferencia entre presentar la verdad de una manera hermosa, amable y respetuosa, y discutir con alguien sobre ello. Es por eso que la difusión del Islam debe dejarse en manos de aquellos que han adoptado las características correctas. Discutir es tan desagradable que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha prometido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud número 4800, una casa en las afueras del paraíso para quien deje de discutir incluso cuando su opinión es correcta. De hecho, según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3253, una persona solo se desvía de la guía correcta cuando adopta una actitud argumentativa. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 58. No la presentaron, es decir, la comparación, salvo mero argumento. Pero, de hecho, son un pueblo propenso a la disputa. Discutir constantemente, incluso si se trata de la verdad, puede hacer que uno tuerza y malinterprete la evidencia solo para ganar un debate. Esto es malo, ya que no solo desvía al hacedor sino también a quienes escuchan el debate. En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 254, se da una severa advertencia sobre el fuego del infierno a aquellos que buscan conocimiento para hacer que otros parezcan tontos mediante argumentaciones y debates. En la mayoría de los casos, discutir es innecesario y genera más problemas para todos. Es mejor ignorar a alguien que dice mentiras en lugar de discutir con él, ya que su motivo es incitar a una discusión. Quienes adoptan esta mentalidad solo desean mostrar su conocimiento y superioridad, lo que conduce al maligno rasgo del orgullo. Como lo confirma un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265, una persona con el peso de un átomo de orgullo en su corazón no entrará al paraíso. En conclusión, quien adopta una actitud argumentativa nunca encontrará la tranquilidad, ya que estará constantemente furioso con quienes cuestionan sus opiniones. Si una persona desea paz, debe dejar de discutir. Lenguaje soez. El siguiente peligro de la lengua es el lenguaje soez. Este hábito es sin duda un pecado. Quien es obsceno y habla mal es odiado por Alá, exaltado. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2002. Quien enoja a Alá, el exaltado, está muy lejos de su misericordia y, por lo tanto, es más susceptible al castigo en ambos mundos. El lenguaje soez es un discurso que contradice la modestia y los buenos modales. Incluye decir malas palabras y usar lenguaje descarado. Siempre que sea posible, se debe hacer referencia a algo indirectamente, en lugar de utilizar un lenguaje descarado. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1977, que un verdadero creyente no pronuncia malas palabras. Así que aquel que hace de esto su hábito, debe revisar su fe y arrepentirse sinceramente de este mal rasgo. De hecho, el uso del lenguaje soez ha sido señalado como una rama de la hipocresía por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2027. Responder a una persona desvergonzada es una tontería y solo conduce al pecado. Por ejemplo, una persona comete un pecado grave cuando abusa de sus propios padres. Según un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 5973, esto ocurre cuando una persona abusa de los padres de otra y este último, en respuesta, abusa de sus padres. Un musulmán debe esforzarse por purificar su lengua pronunciando únicamente palabras sensatas. De lo contrario podría decir una mala palabra que le haga hundirse en un infierno mayor que la distancia entre el este y el oeste de este mundo. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7481. Maldecir. El próximo peligro de la lengua es: maldecir es cuando uno suplica por la misericordia de Alá, el exaltado, para ser eliminado de algo o de alguien más.
Solo Alá, Altísimo, sabe quién merece ser maldecido y privado de su misericordia. Por lo tanto, uno debe evitar este tonto hábito. Maldecir a alguien que no lo merece es un acto repugnante, y aquel que desea que la misericordia de Alá, exaltado, sea quitada de otra persona puede descubrir que en cambio se la quitan a otra persona. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2019, que un verdadero creyente no maldice. Los musulmanes que tienen el hábito de maldecir son tan desagradables para Alá, el exaltado, que serán privados de ser testigos e intercesores en el día del juicio. A Alá, el Altísimo, no le gustará mostrarlos al resto de la creación en el último día. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6610. Finalmente, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 6652, destaca la gravedad de maldecir a un creyente. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que maldecir a un creyente es como matarlo. Incluso si uno merece ser maldecido, es más seguro y sabio abstenerse y en su lugar pronunciar palabras que agraden a Alá, el Altísimo, como su recuerdo. Bromas. El siguiente peligro de la lengua es la broma. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2315, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, maldijo 3 veces al que miente para hacer reír a la gente. Bromear apegándose a la verdad no es pecado, pero es difícil hacerlo de manera constante. Quien bromea excesivamente eventualmente cometerá un error y pronunciará palabras pecaminosas como mentir, calumniar o burlarse de los demás. Por lo tanto, es más seguro evitar bromear excesivamente, como se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1995. Además, aquel que bromea excesivamente, incluso si logra decir siempre la verdad y no ofender a nadie, se encontrará con un problema espiritual. Enfermedad de la que se ha advertido en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4193, a saber, un corazón espiritualmente muerto. Esto le ocurre a la persona que bromea y ríe en exceso, ya que esta mentalidad exige que siempre piense y discuta temas divertidos y evite los temas serios. La cuestión de prepararse para la muerte y el más allá son cuestiones serias, y si uno evita pensar y discutirlas, nunca se preparará correctamente para ellas. Esta falta de preparación hará que su corazón espiritual muera. De hecho, cuanto más seriamente uno reflexiona sobre el más allá, menos se reirán y bromearán. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6486. Bromear con demasiada frecuencia también hace que los demás les pierdan el respeto. Esto puede causar muchos problemas como, por ejemplo, no ser tomados en serio cuando ordenan el bien y prohíben el mal aunque sea a sus propios hijos. Bromear excesivamente a menudo genera enemistad entre las personas, ya que es fácil tomar las cosas en serio. Esto conduce a relaciones fracturadas y rotas. Muchas personas incluso han resultado heridas física y emocionalmente a causa de las bromas. Además, al bromear uno debe evitar reírse a carcajadas o con la boca llena, ya que esto no es del agrado en el Islam. La risa del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, era una sonrisa según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6092. Un musulmán debe evitar a toda costa mentir, incluso cuando bromea, ya que esto le llevaría a obtener una casa en medio del paraíso. Esto se confirma en el hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4800. Esto no significa que un musulmán no deba bromear en absoluto. Bromear de vez en cuando evitando otros pecados, como mentir, es aceptable, como bromeaba ocasionalmente el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1990. Bromear excesivamente es desagradable y pecaminoso si está relacionado con un pecado. Es pecado malinterpretar intencionalmente una tradición del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él,
para satisfacer los propios deseos. Si el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, rara vez bromeaba sin cometer ningún pecado, entonces los musulmanes deberían hacer lo mismo y no excederse para cumplir sus propios deseos. Además, existe una gran diferencia entre ser alegre con la gente, como sonreír, y bromear en exceso. Estar alegre es una bendición de Alá, el exaltado, según un hadiz encontrado en el Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 301. Incluso sonreír para hacer que los demás se sientan cómodos se registra como un acto de caridad, según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1970. Por lo tanto, no se debe creer que evitar bromear excesivamente significa que las personas siempre deben estar tristes y deprimidas. Burlándose de los demás. El siguiente peligro de la lengua es burlarse de los demás. Burlarse de los demás ocurre cuando uno ridiculiza y resalta los defectos de otro para hacer que los demás se rían y lo menosprecien. Esto se puede hacer a través de acciones o palabras. En la mayoría de los casos, esto es pecado, ya que implica degradar e insultar a los demás. No es pecado si los sentimientos de quien es objeto de burla no cambian negativamente y si no se utilizan palabras pecaminosas. Esto es extremadamente raro, especialmente hoy en día. Alá Altísimo ha prohibido la burla. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 11. Oh vosotros que habéis creído, no dejéis que un pueblo se burle de otro pueblo, tal vez sean mejores que ellos, ni dejar que las mujeres ridiculicen a otras mujeres, tal vez sean mejores que ellos. Y no os insultéis unos a otros ni os llaméis con apodos ofensivos. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2505, que quien se burle de otro por un pecado del que éste se haya arrepentido no morirá hasta que cometa el mismo pecado. Es importante que los musulmanes eviten esta característica, ya que en la mayoría de los casos crea enemistad entre las personas, y esto siempre conduce a relaciones fracturadas o rotas. Promesas falsas. El siguiente peligro de la lengua es hacer falsas promesas. Quien hace una promesa falsa tiene la intención de romperla, lo cual es pecado, ya que es una rama de la hipocresía, según el hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2749. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 213, agrega que la persona quien se comporta de esa manera ha adoptado un aspecto de hipocresía incluso si reza, ayuna y dice ser musulmán. El Sagrado Corán ha dejado claro que todas las promesas deben hacerse con la intención de cumplirlas. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 1. Oh vosotros que habéis creído, cumplid todos los contratos. No hay pecado en aquel que se propone cumplir plenamente su promesa pero se lo impide por alguna razón válida. Los musulmanes deben esforzarse por no adoptar este aspecto de hipocresía, de lo contrario podrían ser juzgados como si fueran en el día del juicio. Un musulmán nunca debe actuar de una manera que desagrade a Alá Altísimo, incluso si contradice sus deseos o juramentos. Desafortunadamente, algunos musulmanes son extremadamente tercos cuando se trata de cumplir su palabra, incluso si esto conduce a la desobediencia a Alá, el Altísimo. Por ejemplo, pueden romper vínculos con otros por motivos insignificantes y negarse a cambiar debido a un juramento tonto que han hecho. Esto solo conduce a enemistad y relaciones fracturadas. Un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 3876, advierte a los musulmanes que no cumplan sus juramentos de manera que desagraden a Alá, el Exaltado, ya que este juramento es solo para el diablo. Un musulmán nunca debe ser firme en la desobediencia a Alá, el Exaltado, ya que esto es solo terquedad y no tiene parte en el Islam. En cambio, un musulmán debe ser firme en la obediencia de Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto es verdadera firmeza y conduce a la misericordia de Alá Altísimo. El siguiente versículo disculpa a aquellos que no tienen la intención de hacer juramentos en su discurso.
Además, este versículo recuerda a los musulmanes el fundamento del Islam, es decir, la propia intención. Esto es por lo que se juzga cada acción, y lo llevará a uno al infierno o al paraíso en el día del juicio. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 225. Alá no os censura por lo que vuestros juramentos no son intencionales, sino que os impone la culpa por lo que vuestro corazón se ha ganado. Pero aún así, un musulmán no debería caer en este hábito, ya que no es del agrado del Islam y causa problemas en ambos mundos. Mintiendo. El siguiente peligro de la lengua es probablemente el pecado más común cometido con la lengua, a saber, mentir. Mentir es inaceptable, ya sea una pequeña mentira que a menudo se llama mentira piadosa o cuando se miente, como una broma. Todo este tipo de mentiras está prohibido. De hecho, aquel que miente para hacer reír a la gente, para que su objetivo no sea engañar a nadie, ha sido maldecido 3 veces en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2315. Otra mentira popular que la gente suele decir creyendo que no es pecado, es cuando les mienten a los niños. Esto es sin duda un pecado según hadith, como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4991. Es una simple tontería mentirles a los niños, ya que ellos solo adoptarán este hábito pecaminoso del mayor que les miente. Comportarse de esta manera muestra que los niños mienten es aceptable cuando no lo es, según las enseñanzas del Islam. Solo en casos muy raros y extremos es aceptable mentir. Por ejemplo, mentir para proteger la vida de una persona inocente. Es vital evitar mentir ya que, según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1971, conduce a otros pecados, como calumniar y burlarse de la gente. Este comportamiento nos lleva a las puertas del infierno. Cuando una persona continúa mintiendo, Alá Todopoderoso la considera un gran mentiroso. No hace falta ser un erudito para predecir lo que le sucederá a una persona en el día del juicio que ha sido registrada por Alá Todopoderoso como un gran mentiroso. Todos los musulmanes desean la compañía de los ángeles, pero cuando una persona miente se ve privada de su compañía. De hecho, el hedor que se omite de la boca de un mentiroso hace que los ángeles se alejen una milla de él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1972. Decir mentiras que se propagan a otros en la sociedad es un pecado tan grave que, según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7047, si una persona hace esto y no se arrepiente, será castigada después de su muerte hasta tal punto que un hierro se les colocará un anzuelo en la boca y se les arrancará la piel de la cara. Su rostro se regenerará instantáneamente y luego se repetirá el proceso. Esto ocurrirá continuamente hasta el día del juicio. Para concluir, todos los musulmanes deben evitar toda forma de mentira, independientemente de con quién conversen. Calumnias y calumnias. Los siguientes peligros de la lengua son los pecados que ocurren con demasiada frecuencia en la sociedad de hoy en día, es decir, la calumnia y la calumnia. En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6593, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, explicó el significado de la calumnia y la calumnia. La calumnia es cuando uno critica a alguien a sus espaldas de una manera que le desagradaría, aunque sea la verdad. Mientras que la calumnia es similar a la calumnia excepto que la afirmación no es cierta. Estos pecados implican principalmente el habla, pero pueden incluir otras cosas como el uso de señales con las manos. La calumnia es un pecado grave, y en el Sagrado Corán se ha comparado con comer la carne de un cadáver. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 12. Y no se espíen ni se difamen unos a otros. ¿A alguno de vosotros le gustaría comer la carne de su hermano muerto? Lo detestarías. Es importante entender que este pecado es peor que la mayoría de los pecados que ocurren entre una persona y Alá, el Altísimo. Esto se debe a que los pecados entre una persona y Alá, exaltado, serán perdonados por él si el pecador se arrepiente sinceramente. Pero Alá,
Altísimo no perdonará a un calumniador hasta que su víctima lo perdone primero. Si no lo hacen, entonces en el día del juicio las buenas obras del calumniador se entregarán a su víctima como compensación y, si es necesario, los pecados de la víctima se entregarán a su calumniador hasta que se establezca la justicia. Esto bien puede causar que el calumniador sea arrojado al infierno. Así lo confirma un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Las únicas ocasiones en que la calumnia es legal es si uno está advirtiendo y protegiendo a otra persona de un daño ilegal, o si una persona está resolviendo una queja contra otra con un tercero, como en un caso legal. Uno debe evitar la calumnia y la calumnia, adquiriendo primero conocimiento sobre las malas consecuencias de estos pecados mayores. En segundo lugar, una persona solo debe pronunciar palabras que diría felizmente delante de ella, sabiendo que no lo tomaría de forma ofensiva. En tercer lugar, un musulmán solo debe pronunciar palabras sobre otro si no le importa que alguien más diga esas palabras o similares sobre él. Es decir, deberían hablar de los demás como quieren que la gente hable de ellos. Finalmente, un musulmán debe concentrarse en corregir sus propias faltas y cuando lo hace con sinceridad, evitará calumniar y calumniar a los demás. Teniendo cuento. El siguiente peligro de la lengua es difundir chismes maliciosos, chismes y chismes. En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 290, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien difunda chismes maliciosos no entrará al paraíso. Este es el que difunde chismes, sean ciertos o no, y genera problemas entre las personas, relaciones fracturadas y rotas. Esta es una característica malvada, y aquellos que se comportan de esa manera son en realidad demonios humanos, ya que esta mentalidad pertenece nada menos que al diablo. Siempre se esfuerza por causar separación entre las personas. Alá, el Altísimo ha maldecido a este tipo de personas en el Sagrado Corán. Capítulo 104 Al-Humazá, versículo 1. Hay de todo calumniador y calumniador. ¿Cómo se puede esperar que Alá Todopoderoso solucione sus problemas y les conceda bendiciones si esta maldición los ha rodeado? El único momento en que es aceptable contar historias es cuando se advierte a otros de un peligro. Es un deber de un musulmán no prestar atención a un chismoso, ya que son personas malvadas en las que no se debe confiar ni creer. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 6. Oh vosotros que habéis creído, si viene a vosotros un desobediente con información, investigad. No sea que dañéis a un pueblo por ignorancia. Un musulmán debe prohibirle al chismoso que continúe con esta característica malvada e instarlo a que se arrepienta sinceramente. Como lo ordena el Sagrado Corán, un musulmán no debe albergar ninguna mala voluntad contra la persona que supuestamente dijo algo malo sobre él. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 12. Oh vosotros que habéis creído, evitad muchas suposiciones negativas. De hecho, alguna suposición es pecado. Este mismo versículo enseña a los musulmanes a no intentar probar o refutar al chismoso, espiando a otros. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 12. Y no espíes. En cambio, se debe ignorar al chismoso. Un musulmán no debe mencionar la información que le dio el chismoso a otra persona ni mencionar al chismoso, ya que esto también lo convertiría en un chismoso. Los musulmanes deben evitar los chismes y la compañía de chismosos, ya que nunca podrán ser dignos de confianza o compañía hasta que se arrepientan sinceramente. Dos caras. El siguiente peligro de la lengua es tener dos caras. Esto es cuando una persona cambia su comportamiento dependiendo de con quién interactúa para complacerlo y ganar cosas mundanas, como respeto y fama. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4873, que quien adopte una mentalidad de dos caras tendrá dos lenguas de fuego en el día del juicio. Es deber de un musulmán ser honesto y coherente en sus palabras y acciones, y buscar únicamente la complacencia de Alá, el exaltado en todas sus actividades. Quien se comporta de esta manera,
será protegido por Alá, exaltado, de cualquier efecto negativo a largo plazo que pueda resultar de ser consistentemente honesto. Pero aquel que sigue el camino de los hipócritas perderá la misericordia y la protección de Alá, Altísimo, y quedará vagando ciegamente y extraviado. Alá Altísimo se asegurará de que, tarde o temprano, sus malas intenciones queden expuestas a las personas a las que pretenden complacer, de modo que pierdan la posibilidad de obtener bendiciones mundanas y sean odiadas por su sociedad. Este castigo mundano es pequeño en comparación con el castigo reservado para ellos en el más allá, a menos que se arrepientan sinceramente. Elogios excesivos. El peligro final de la lengua es el de alabar demasiado a la gente. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2662, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra elogiar demasiado a los demás. Este es un acto desagradable porque, en primer lugar, puede ser pecaminoso si el elogio se basa en falsedad. Incluso si es cierto sobre todo elogiar a las personas, los ignorantes pueden hacer que se vuelvan orgullosos. Esta es una característica maligna, ya que el valor de un átomo es suficiente para llevar a uno al infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. Elogiar demasiado puede incluso hacer que la persona elogiada crea que ha alcanzado su potencial al obedecer a Alá, el exaltado, y por lo tanto no necesita mejorarlo. Un musulmán no debe dejarse engañar por los elogios de los demás, ya que conocen sus acciones y su carácter oculto mejor que cualquier otra persona. Reflexionar sobre esto y sobre las innumerables veces que Alá, Altísimo, ha ocultado sus faltas a las personas, debería evitar que se vuelvan orgullosos. Además, deben recordar que la alabada cualidad que poseen les fue otorgada nada menos que por Alá, el exaltado, y por lo tanto toda alabanza le pertenece a él. Finalmente, un musulmán debe estar más agradecido a Alá, el exaltado, al usar las bendiciones que posee de maneras que le agraden. En cambio, deberían aconsejar a otros sobre este hadiz y advertirles que no elogien demasiado a los demás. Solo en ciertos casos es aceptable elogiar a los demás, y debe incluir no elogiarlos demasiado, apegarse a la verdad y debe hacerse para animarlos a hacer más bien. Esto se aplica especialmente a los niños, como elogiarlos por su trabajo escolar, su buen comportamiento y el cumplimiento de los deberes del Islam. Conclusión. Se ha dejado claro que existen numerosos peligros en la lengua. Por lo tanto, es vital que los musulmanes estén constantemente conscientes de lo que dicen, ya que solo se necesita una sola palabra para caer en picado en el infierno el día del juicio. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3970. Es importante que una persona piense antes de hablar, y solo proceda cuando las palabras no sean pecaminosas o vanas. Este es el signo de una persona inteligente. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 176, una forma para que un musulmán escape de todos los peligros de la lengua, es decir, hablar bien o permanecer en silencio. Adquirir conocimiento sobre los peligros de la lengua reforzará esta enseñanza. Pero si un musulmán permanece ignorante, cometerá muchos pecados a través de sus palabras sin siquiera darse cuenta. Es por eso que adquirir conocimiento se ha convertido en un deber para todos los musulmanes, lo cual se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.